Buenas noches, y yo les invito a ustedes a que me acompañen a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Cuando lo tengamos nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a ir al versículo 19. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Padre Celestial, yo te quiero dar muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por tu palabra, Señor, muchas gracias por tenernos a cada uno de nosotros en este lugar, Dios, y hoy te ruego que hables a cada uno de nuestros corazones, Señor, y que podamos negarnos a sí mismos, a cada uno de nosotros mismos, para que tu palabra, Señor, la podamos entender y la podamos poner por obra. Te doy toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. ¿Ustedes se recuerdan cuánto hace que leímos este texto bíblico también acá? Y que hubo una predicación también acá. Y yo estaba sentada y yo dije, uy, no, se me plagiaron el texto bíblico. Pero, no, yo ya tenía mi predicación y no la iba a cambiar por nada del mundo. Entonces, hoy vamos a predicar también acerca de ese mismo texto que Daniel nos estaba compartiendo hace 15 días, y el nombre de mi estudio bíblico es muy parecido al nombre de él. Lo que pasa es que él usa unas palabras muy bonitas y yo soy como más popular, por decirlo así. Entonces mi prédica de hoy se llama Entrada libre al lugar santo. Así vamos a titular la prédica de hoy. Entonces nosotros los seres humanos casi siempre aprendemos a valorar las cosas. ¿Cuándo? Pues cuando las perdemos. Anhelamos lo que no pudo ser, vivimos pensando que todo el pasado fue mejor, y esto aplica para todas las circunstancias de nuestra vida. Aplica para la familia, aplica para el trabajo y aplica para todas las cosas en la vida. En esta palabra, Dios nos muestra que hay un camino mucho mejor que el pasado para entrar a su presencia. Y yo quiero que ustedes piensen en un momento si para cada uno de nosotros todo tiempo pasado sí fue mejor. Si antes de conocer de Cristo fue mejor. Ahorita mientras estábamos en la alabanza, a mí se me vino algo a la mente y créanme que por un momento sentí como una alegría en el corazón cuando sentí que estás en el mejor tiempo de tu vida. Este ha sido el mejor tiempo. Después de que me conociste a mí, ha sido el mejor tiempo. Y yo le dije, sí, Señor, te bendigo por eso. Y yo le invito a usted a que también bendiga al Señor, porque después de que lo conocimos a Él, esto se volvió una aventura maravillosa. Esto se convirtió en una aventura. Para mí ha sido una aventura en la que cada día le doy gracias a Dios, porque ha sido una aventura de risas, de lágrimas, de aprendizajes, pero al fin y al cabo una aventura de la mano de Dios. O sea que ha sido lo mejor. O sea que no todo tiempo pasado fue mejor. Fue mejor después de que conocimos a Cristo. Pero vamos a ver cómo este texto bíblico nos muestra entonces cómo fue el tiempo pasado con el pueblo de Israel y cómo entonces es el tiempo ahora con Cristo que nos ofrece a nosotros esa posibilidad de entrada libre al lugar santo. Y vamos a mirar ahí cuando nosotros empezamos, o sea, siempre que Dios nos manda a hacer algo y que nos dice haz tal cosa, siempre surge una pregunta en cada uno de nosotros, y es ¿y por qué? ¿Y yo por qué? ¿Y por qué voy a entrar al lugar santo? Tenemos el boleto ahí en la mano, tenemos la facilidad de entrar y todavía seguimos preguntando ¿y por qué yo?
¿Y por qué me toca a mí? ¿Y por qué lo tengo que hacer yo? Y los seres humanos siempre estamos preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué me toca? Esa palabra de que a mí me toca, yo la he venido cambiando por a mí me corresponde. Yo lo debo de hacer. A mí no me toca hacer nada para Dios. Yo lo quiero hacer, me corresponde hacerlo, estoy planillada para hacerlo y lo quiero hacer. Pero no me toca. Eso es como un término antioqueño que tenemos, a nosotros nos toca. Y cuando decimos que nos toca, eso suena como un poquito forzado. ¿Y por qué nos toca? ¿Y a mí por qué me toca ir a hacer el aseo? ¿Y a mí por qué me toca entrar en la presencia de Dios? ¿Y por qué yo? ¿Por qué no lo hacen otros hoy? No, yo no, ¿por qué yo? Entonces cuando me surge esa pregunta del por qué, que siempre el ser humano tiene esa pregunta, Dios en su infinita misericordia viene y responde, aunque Él no tendría por qué responder. Pero Él viene y nos responde en el versículo 19 y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿por qué debemos de entrar en el lugar santo? Porque tenemos libertad. Por esa sencilla razón. No todo el mundo entonces tiene la libertad para entrar en la presencia de Dios. Nosotros tenemos la libertad para entrar al lugar santo. Y ese es el boleto de entrada libre que tenemos. Libertad. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Y yo quiero que empecemos a pensar en el valor que eso tiene. La pastora ahorita decía, debemos de bendecir el nombre de Dios. Debemos de bendecir el poder que tiene el Señor. Y yo decía allá atrás, sí Señor, ese es el boleto. Bendecir al Señor porque nos dio libertad. En otro tiempo nosotros no éramos libres. No podíamos ni levantar las manos, no nos daba. No podíamos abrir nuestra boca para bendecir al Señor. No habían las palabras. Y si ustedes se ponen a pensarlo, hoy lo podemos hacer. Hoy tenemos las palabras, hoy tenemos la libertad de levantar nuestras manos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo que fue derramada por cada uno de nosotros. Siguen habiendo muchas personas que no tienen esa libertad. Entonces yo quiero que quitemos esa palabra de nuestra boca. ¿Y por qué a mí me toca entrar al lugar santo? Ay, qué sueño para levantarme a orar. Ay, no, yo no tengo tiempo para esto. Es que esas cosas espirituales a mí me tienen enredada. Es que lo que hace que yo soy cristiano, a mí se me ha complicado mucho la vida. Yo ya no tengo tiempo para nada. Y he escuchado frases tales como, a mí se me dañó el matrimonio por estar enredado en la iglesia. A mí se me perdieron mis hijos porque es que yo estaba muy ocupada entrando a la presencia de Dios. Porque es que me tocaba hacer aseo, me tocaba ir a llevar discipulados, me metía de maestra y eso era de reunión en reunión. Entonces me metí a la alabanza y usted ni siquiera se imagina. Y por eso perdí mi vida. ¿Ustedes piensan que eso es verdad? Excusas. Excusas. Porque entonces, ¿por qué no decimos que a mí se me acabó todo por mantenerme entretenido en el trabajo? Porque a eso sí que le dedicamos tiempo. Créame que yo vengo de una experiencia de poder mirar el lado del trabajo, del mundo y el lado de la presencia de Dios. Y se dedica mucho más tiempo al trabajo y a las cosas de afuera que a la presencia de Dios. O sea que ahora sí me doy de cuenta que son puras excusas. Nada se ha perdido porque nosotros estamos en la presencia de Dios o porque buscamos el servicio a Dios. Entonces podemos tener esa libertad, libertad. ¿Por qué más? Versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, porque tenemos un camino nuevo y vivo, tenemos un ejemplo. ¿Y quién es ese camino? Jesucristo. ¿Acaso el pueblo de Israel tuvo ese camino tan despejado como lo tenemos nosotros hoy en día? Ese es otro motivo grande para bendecir el nombre de Dios, para poder agradecer por ese boleto VIP, como decía Daniel, que tenemos aquí en primera fila, para estar delante de Él, porque es que Él nos abrió un camino, y por difícil que sea la trocha y por oscura que esté, el camino ya está abierto. Ya está abierto. No sé ustedes los citadinos, pero como yo soy del monte, es muy difícil cuando uno está en una vereda y lo mandan por allá a llevar por agua una cañada, por decirlo así, y le toca irse con el machete
y abra el camino y va a que cuando ya yo subo con el tarro de agua y ya abrí el camino y mandan a otra persona que vaya, no le va a ser más fácil que a mí. Al menos ya no tiene que llevar machete para abrir camino, ya lleva solamente el tarro y puede subir el agua más tranquilo. Así nos abrió Jesús el camino a nosotros para llegar delante del Padre. Nunca antes fue tan fácil. Al pueblo de Israel no le tocó tan fácil. Y nosotros podemos ver, no, pero es que Dios le hablaba a Moisés, pero es que Dios... Sí, le hablaba a Moisés. Pero el pueblo puede que tuviera sus ojos vendados. Cosa que usted y yo hoy no podemos tener. No lo tenemos. Porque es que el velo ya fue rasgado. Porque es que ya nosotros tenemos ese camino abierto. Porque es que ya nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios. Y no solamente entramos al lugar santo, como en tiempos pasados. Ya entramos al lugar santísimo. Ya podemos tener face to face comunión, contacto con Dios. Eso es muy importante. Eso es algo que debemos de empezar a valorar. ¿De qué? De esa entrada libre, de ese etiquete, de esa entrada que tenemos delante de la presencia de Dios. ¿Quién lo tiene? Cada uno de nosotros. No solamente los pastores, no solamente los líderes, no solamente personas especiales. Todo el que se atreve a recibir a Jesús en su corazón puede tener ese etiquete. El lugar santísimo es muy grande y hay puesto para todos. Esa es una muy buena noticia que podemos tener. Pero también hay otro porqué. Versículo 21. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos un gran sacerdote, alguien que siempre está dirigiendo sobre la casa de Dios, alguien que siempre va a estar ahí, por siempre y para siempre. Nuestro sumo sacerdote, el que está sentado allá en su trono, Jesucristo. Qué importante saber de que no vamos a estar cambiando de sacerdote en sacerdote y entonces este año ¿quién irá a ofrecer el sacrificio? ¿Será que si hay alguno? ¿Será que no hay nadie? No, podemos estar seguros de que tenemos un gran sumo sacerdote. Queremos seguir diciéndonos por qué. Queremos seguir haciendo el berrinche, iglesia, de ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me toca a mí? ¿Y por qué me tocó este boleto a mí? A veces somos tan conchudos que nos atrevemos a decir, ¿y por qué a mí me tocó este privilegio? ¿Y por qué a mí me tocó este boleto? ¿Por qué no se lo dieron a otro? Pues te lo dieron a ti, disfrútalo. Pues nos lo entregaron a cada uno de nosotros, valorémoslo. Porque en tiempos pasados, acercarnos al lugar santo era un poco complicado. Y yo quiero que pensemos en tiempos pasados cómo era que el pueblo de Dios venía y entraba al lugar santo. También Daniel, ahora 15 días, nos explicaba un poquito acerca de el tabernáculo, del lugar, del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. ¿Hasta dónde podía ir el pueblo? Hasta el lugar santo. Y al lugar santísimo, ¿quién entraba? El sacerdote, una vez al año, a ofrecer la expiación por los pecados de todo el pueblo. Y entonces yo me pongo a pensar, entraba el sacerdote, habiendo hecho un rito terrible de purificación, y entonces yo solamente me imagino aquí en mi mente y traigo a colación en este momento las campanitas que tendría el sacerdote ahí abajo, en la túnica, y entonces él entraba con el lacito ahí amarrado para el lugar santísimo a ofrecer sacrificio por el pueblo. Y entonces de pronto porque como él también era humano, como cada uno de nosotros, no se había purificado bien, no se había confesado bien, no estaba bien presentadito, bien paradito delante de la presencia de Dios. ¿Y qué le pasaba? Se lo consumía la presencia de Dios y ahí quedó. ¿Y cómo lo tenían que sacar? Con la cuerda. Y entonces, ¿dónde quedó el sacrificio del pueblo? Y entonces, ¿qué pasó? Y entonces sí quedamos perdonados. Signo de interrogación. ¿No les parece muy difícil la situación? Yo dije, Dios mío, y entonces paró las patas el sacerdote. Y entonces, ¿en qué quedamos nosotras? ¿Cómo seguimos aquí? Y entonces, ¿cómo continuamos este nuevo año? Porque el pueblo al lugar santísimo no podía entrar, porque ya sabía
lo que le pasaba. Ahora, por medio de ese sumo sacerdote que se llama Jesucristo, que rompió el velo, que nos dio entrada directa delante del Padre, usted y yo, por misericordia de Él, podemos hacer lo que antes era imposible. Y eso nos debe de hacer sentir muy alegres y muy felices, porque usted y yo no somos tan buenos como podríamos chicanear con el pueblo anterior. Ay, nosotros podemos entrar y ustedes no pudieron entrar. Nosotros vamos derechitos y ustedes no pudieron. Pero es que nosotros tenemos ese sumo sacerdote que se llama Jesús. Y qué bueno poder bendecir el nombre de Jesús por eso también. Así, iglesia, de que si usted y yo no tenemos por qué bendecir a Dios, ya tenemos muchas cosas por qué bendecirlo. Somos libres, tenemos un gran sumo sacerdote y podemos entrar delante del lugar santo, gracias a Él, por la sangre de Él. Pero nos surge una segunda pregunta. Es que nosotros los seres humanos somos así de inconformes. Y la segunda pregunta, después de que decimos por qué, es ¿y cómo? Y entonces, ¿yo cómo lo voy a hacer? Y entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Y entonces, no, yo soy incapaz y entonces yo no puedo hacerlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Versículo 22. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Entonces, primero vamos a ver, con un corazón sincero. Así es como nosotros podemos entrar delante de la presencia del Señor, con un corazón sincero. El versículo 22 también dice que en plena certidumbre de fe, creyendo que ya tenemos ese camino abierto, creyendo que ya tenemos ese sumo sacerdote, creyendo que no vamos a ser consumidos delante de la presencia de Dios, pero con una conciencia también de que lo debemos de hacer con respeto, de que lo debemos hacer con reverencia, de que lo debemos hacer con los pies bien asentados sobre el piso, de que debemos de hacerlo correctamente como se debe hacer, porque Dios es un Dios de orden. Entonces no vamos a creer que porque tenemos esa entrada libre vamos a venir a hacer la guachafita como nosotros creemos que lo podemos hacer, como nos da la gana. Debemos de venir y hacerlo con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, y continúa diciendo ahí: purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice también en el versículo 22. Y yo diría, esto lo llamaría en nuestros días con un buen examen de conciencia. Así es como debemos de entrar delante de la presencia de Dios, con un buen examen de conciencia. Y ahí, en la Biblia, en un ladito, hay un texto bíblico que es Levítico 8:30 y 8:6, y nos hablan de la consagración de Aarón y sus hijos, y de todo el ritual que ellos tuvieron que hacer, y de cómo los purificaron, y de cómo purificaron sus cuerpos, y de cómo les instaron a que ellos iban a recibir algo muy grande en sus manos, un poder grande en sus manos, pero que también tenían que estar preparados para poder hacerlo. Y hoy en día nosotros también debemos de hacer eso mismo. Ya no hay que poner todo ese montón de reglamentos y todo ese montón de cosas, gloria a Dios, porque si no, ¿quién fuera capaz de hacerlo? Ya Cristo lo hizo por nosotros, y por eso es que es tan supremamente fácil. Ahora ya no me tienen que decir que solamente lo pueden hacer los universitarios, los que terminaron el bachillerato, los que saben hablar, los que tienen el poder para orar, o los cantores. No, ya lo podemos hacer todo el mundo. No hay esa limitación, lo podemos hacer todos. Y eso es una gran oportunidad que podemos tener delante de la presencia de Dios, gracias a Jesucristo. ¿Qué podemos hacer? Ese examen de conciencia. Cada uno de nosotros lo tiene en las manos, poder hacer ese examen de conciencia para poder venir a entrar delante de la presencia de Dios. ¿Quién hace mi examen de conciencia por mí? Yo. ¿Necesito venir a la iglesia para hacer el examen de conciencia? No,
Recordemos de que ya nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. O sea que donde quiera que estemos, tenemos que tener ese examen de conciencia al día. Al día. Ojalá cada mañana que nos levantemos estemos haciendo el examen de conciencia. Bueno, cada vez que termine el día estemos haciendo ese examen de conciencia. ¿Cómo terminó mi día? Le entremos a cuentas. Venga, Señor, ¿qué fue lo que pasó y qué fue lo que no pasó? No dejemos pasar mucho tiempo, porque nos vamos a ir acostumbrando a no hacer nuestro examen de conciencia y a ver todo como la gente lo ve hoy en día. Normal. Usted no ve que todo el mundo ve hoy todo normal, por la falta del examen de conciencia. Porque cuando nosotros vamos dejando que el pecado y nuestras fallas vayan tomando posesión de nosotros, entonces todo se nos va a ir volviendo normal. Y no podemos dejar que esto sea así. Tenemos una entrada muy fácil delante de la presencia de Dios, pero también tenemos que mantener firmes en ese examen de conciencia, con la fe firme, con el corazón sincero y con nuestros cuerpos y nuestra conciencia bien examinadita. ¿Y en las manos de quién está eso? De cada uno de nosotros. En las manos de quién está que podamos entrar al lugar santísimo. No del sacerdote una vez al año, no de los pastores una vez a la semana cada que vengamos aquí, no del culto cada vez que nos reunamos. No, hasta aquí, para entrar al lugar santísimo, depende de mi relación mía con Dios, porque ya Cristo hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros. Ya nos entregó el boleto, ya lo tenemos en la mano. De nosotros depende que conservemos ese boleto. De nosotros depende que lo podamos mantener ahí. Y yo me quedé pensando en estos días, ¿cuánto tiempo hace que yo hice la oración de fe? Un montón de tiempo. Pero a veces a uno se le olvida esas palabras que le dice al Señor. Uno vive eso en ese momento y eso es lo máximo, cuando uno decide hacer su oración de fe y entregarle su corazón al Señor. Pero con el pasar de los tiempos se va volviendo normal y va perdiendo importancia. Y entonces venimos y creemos que podemos entrar delante de la presencia de Dios, como sea, no hay problema. Y leo este texto bíblico, yo ya lo había leído y me conozco la historia, y lo que dice antes y lo que dice después también lo sé. Normal. Y no dejamos que el Espíritu Santo venga y nos hable. Y verdaderamente no le decimos al Señor, venga, háblenos, sino que también muchas veces adaptamos los textos bíblicos a lo que queremos escuchar, a lo que estamos viviendo, a lo que necesitamos. Y entonces decimos, y el Señor me dijo. Y esa palabra de que el Señor me dijo es muy delicada. Que el Señor me iba diciendo un montón de cosas. Y yo me imagino a Dios allá. Y yo cuando dije eso, yo cuando les he dicho a ustedes eso, oiga, esta Sabelia si es mentirosa. Yo cuando le dije, yo no le he dicho nada. Más bien yo le estoy diciendo que haga las cosas es así. Deje de ser testaruda. Yo me imagino más o menos a Dios allá mirando. Así que yo le dije, qué risa que me da. Yo le dije que el Señor me dijo. Y se nos olvida de entrar con ese examen de conciencia delante de Dios. Pero hasta aquí es mi relación con Dios. Ya el versículo 23 dice, hasta aquí es, ¿por qué debo de entrar? ¿Por qué debo de entrar confiadamente delante del lugar santo? ¿Y cómo de entrar? Y de aquí para adelante es, ¿cómo voy a mantenerme? Es que a veces es muy fácil entonces decir, yo me mantengo, yo estoy segura que no, yo no le hago preguntas al Señor, yo no lo cuestiono, estoy orgullosa de ese boleto que tengo, me siento muy orgullosa de estar en primera fila, pero ¿cómo me mantengo? ¿Cómo puedo mantenerlo? A través de los tiempos, ¿cómo yo lo mantengo? Versículo 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Cómo? Manteniéndonos firmes. Y la palabra ahí, fluctuar, es suplir, querer complementar o cambiar. Yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros queremos mantenernos firmes, cambiando, echándole la ayudadita a Dios ahí, supliendo, queriendo complementar
el propósito que Dios tiene con cada una de nuestras vidas. Y muchas veces, hasta con las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. Y entonces queremos montarnos un mundo perfecto y no dejar que las personas que están a nuestro alrededor asuman las consecuencias de sus decisiones. Y nosotros tampoco queremos tomar decisiones. Y entonces venimos a echarle como que la manita a Dios. Venga, Señor, suplámoslo así, hagámoslo así, cambiémoslo así. Yo creo que la manera más fácil sería hacerlo así. Yo creo que este es un desechito. No sé yo puedo volver a coger machete y abrir camino. Por aquí es más ligero, yo ya pensé y salgo más ligero. Y queremos echarle la manito a Dios. Y no dejamos cumplir el plan de Dios. Y ahí dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar. Sin fluctuar. ¿Por qué? Porque sin fluctuar en la esperanza, en nuestra esperanza, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Porque si Dios fue el que lo prometió, pues Él lo cumplirá en su momento. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Si Él le prometió, si nos prometió a usted y a mí algo, Él lo hará. ¿Cuándo? No le eche la ayuda a Dios. No le eche la mano a Dios. Más bien, manténgase firme, observando qué es lo que está pasando y tratando de ir por el camino que Él ya nos abrió. Pero no me ponga a echarle manitos a Dios, porque vamos a meterlas de caminar. No se ponga a echarle manitos a Dios. Ya lo hemos visto con grandes personajes de la Biblia que quisieron echarle la manito a Dios y se pegaron semejante encartada. Ya lo hemos visto con las experiencias de nuestra propia vida, que a veces hemos querido hacerlo a nuestro modo porque creemos que así es, que Dios nos dijo que así era, y hemos tenido que vivir grandes consecuencias. No nos pongamos, no fluctuemos, porque Dios siempre cumple sus promesas. Él es fiel, Él ya pagó el precio, y Él ahora promete que podemos entrar confiadamente delante de Él. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? No dudar. Esa es la tarea que tenemos. ¿Tiene el tiquete? No dude. No vaya a dudar. No le demos paso a la duda. Ya lo tenemos. Listo. Quedémonos tranquilos. Esperemos en Él. Confiemos en Él. Y hagamos lo que tenemos que hacer. Examen de conciencia bien hechecito. Nuestro examen de conciencia, eso es lo que tiene que estar siempre ahí pendiente. En eso sí le podemos echar la manito a Dios. Eso es lo que podemos hacer. Lo demás, dejémoslo en las manos de Él y disfrutemos del boleto que tenemos. Ahora sí, ¿cuál es mi tarea? Porque hay una promesa, porque hay una demanda, porque hay un porqué, porque hay un cómo, pero entonces también nos queda una tarea. Y una tarea está en el versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuál es mi tarea? Considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí esa palabra considerarse es mirar, mirarse. Entonces yo le invito a que mire ahí su Biblia en el versículo 24 y cambie esa palabra de considerarse por mirarse. Y dice, y mirémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Para qué es que nos tenemos que mirar los unos a los otros acá delante en la iglesia? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pregunta, ¿para qué nos miramos a veces? Para criticarnos, para juzgarnos. ¡Ah! Pero es que si esta es cristiana, y entonces ¿por qué está haciendo esto? ¡Ah! Pero es que si lleva tanto recorrido, pero es que si sabe la Biblia, porque y siempre lo estamos haciendo. Y si no lo hacemos, porque ya como que nos han jalado mucho las orejas, entonces miramos de para adentro y entonces uno mismo dice, ¡ah! Mejor no digo nada. Pero ya lo pensé. Y nos quedamos ahí. ¿Y por qué lo hizo? ¿Y por qué estaba allá? ¿Y por qué pasó tal cosa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y vuelve y por qué. Y la palabra de Dios nos está diciendo, su tarea y mi tarea, si es que usted y yo creemos que tenemos ese etiquete de entrada libre delante de la presencia de Dios y lo estamos aprovechando como se debe de aprovechar, es mirarnos los unos a los otros para que nos estimulemos, para que nos incitemos al amor y para que nos incitemos
a las buenas obras. Esa es la tarea. Que cada vez que nos encontremos con nuestros hermanos por allá en la calle, nos incitemos al amor y a las buenas obras. Entonces, ¿qué? Vamos para la iglesia. Entonces, ¿qué? Mañana hay ayuno. ¿Y entonces cómo vas? No, no, para juzgarnos no. Para invitarnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo te extrañamos? Mira, te quiero mucho, pero vos como servías de bien, ve, te necesitamos allá. Vení que te necesitamos, que hay un grupo por allí que te necesita. Mira que los niños te extrañan en educación cristiana, pero ve que vos predicabas muy chévere. Tu palabra me llegaba. Y yo creo que eso de pronto empieza a servirle a las personas que se han alejado. Y eso de pronto empieza a hacerlas animar y a decir, ves que yo sí era útil allá. Ves que yo sí servía para algo allá. Ves que me extrañan. Es que yo como que sí pertenecía a. Eso no es lo que nos hace sentir el mundo cuando estamos en un grupo X o Y. Nos hacen sentir importantes y por eso es que estamos ahí. Y entonces nos vamos alejando y entonces empiezan las llamadas, te invitamos allí, te invitamos acá, te invitamos por allí, bebé, es que vos sos buena para esto, pero es que hace aquí, y entonces lo mantienen a uno ahí, pegadito al grupo. Y cada día queriéndose salir, pero más metido. ¿Por qué los cristianos no podemos hacer eso si la palabra de Dios nos dice? Incitémonos en el amor y las buenas obras. Versículo 25, sigue continuando con la tarea. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Y todos conocemos ese versículo, ¿cierto? No dejando de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre. Y ahí ese no dejarse de congregarse o de reunirse es la palabra palacaleo, reunirse, congregarse. Además de eso dice, es invitar, alentar, animar, confortar, consolar, exhortar y exigir. Exigir. Entonces ahora sí me doy de cuenta lo importante que a usted y a mí nos exijan que debemos de venir a congregarnos. Yo siempre he peleado contra eso. Y en estos días ya me rendí. Ya me rendí. ¿Cómo que a mí me tienen que exigir que yo me tengo que congregar? Es que eso lo puedo hacer yo. ¿Por qué me lo tienen que exigir? El que quiera ir, que vaya. Pero aquí me están diciendo que si yo estoy incitando a mis hermanos al amor y a las buenas obras, diciéndoles que son importantes, pues también los puedo invitar, alentar, animar y exigirles. Pegarme de lo que sea para exigirles que debemos de estar aquí. Es de carácter obligatorio que debemos de estar aquí. Porque es que si usted tiene ese boleto de entrada libre delante de la presencia de Dios, es importantísimo. O sea, debemos de hacerlo, debemos de aprovecharlo. Pero además de eso, si usted tiene un boleto para entrar al estadio y usted no va, lo puede disfrutar. ¿Para qué lo tiene? ¿Para qué lo tiene? Para nada, no le sirve para nada. Asimismo es tener ese boleto en las manos de entrada libre a la presencia de Dios y no utilizarlo. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué usted y yo tenemos Biblia? ¿Para qué usted y yo sabemos Biblia? ¿Para qué usted y yo hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón? Si no le servimos para nada, ¿para qué? Está desaprovechando ese boleto que otra persona le puede servir más. Entonces la invitación hoy es que usted empiece a pensar, es de carácter obligatorio que nosotros en ciertos momentos estemos juntos en la congregación, porque eso nos va a confortar. Y yo me puse a pensar, yo al estadio no he ido sino una sola vez. Ya les dije que yo no soy muy citadina, pero fui a un concierto, eso no hace días. Y yo me puse a pensar, ¿qué tal que yo estuviera sola en ese concierto? ¿Tendría sentido? Qué aburrición. Qué aburrición. Cuando todos estamos utilizando nuestro boleto
de entrada libre a la presencia de Dios. Y estamos ahí como en el fogoncito. Entonces, el uno alaba a Dios, el otro lo bendice, el otro le glorifica, el otro está ahí, el otro está exaltándolo y todos estamos juntos y eso se siente. ¿Sí ven por qué es tan importante exigirle a nuestros hermanos que no quieren venir, traerlos aun cuando sea arrastrando? Yo no sé cómo. No sé cómo, pero ahí les voy a dejar la tarea. ¿Cómo vamos a traer nuestros hermanos que no quieren volver? Porque es que nos están haciendo falta. La bullita de ellos nos hace falta. La presencia de ellos nos hace falta. Y su boleto nos hace falta para complementarnos y para estar todos completos. Así que es importante que los estemos exhortando, que los estemos invitando, que no. Bueno, mañana vuelvo y le invito, que no. Pasado mañana vuelvo y le invito, que no. El domingo vuelvo y le invito, que no. Dentro de 8 días vuelvo y le invito. Alentarlo, animarlo. No, ¿cómo estás? No, muy triste. Es que necesitas ir a la iglesia. ¿Cómo estás? No, con una crisis económica. Es que necesitas ir a la iglesia. ¿Cómo estás? Muy enfermo. Es que necesitas ir a la iglesia. Ahí hacemos la oración por los enfermos y ellos se sanan. Alentándolos, invitándolos, confortándolos. Es que estoy demasiado triste con una depresión horrible. Sí, necesitas ir a la iglesia. Porque allá nada más, aquí te doy una palmadita yo y en la iglesia te la pueden dar todos. Y que todos estemos aquí atentos en el mismo sentir. Pues así es como vamos a traer nuestros hermanos. Para eso es que tenemos el boleto. No tenemos boletos de entrada de la presencia de Dios para lujo. En primera instancia, nuestro boleto lo tenemos para nuestra relación con Él. Pero en segunda instancia, nuestro boleto lo tenemos para compartirlo y gozárnoslo con muchos otros más. Porque qué triste yo sola en el culto. Qué triste yo sola en la presencia de Dios. Y eso me trae a la mente cuando ustedes llegan a un almacén o abren un almacén en el pueblo, abren un D1 en el pueblo y todo es muy barato. ¿Qué empezamos a decir todos? Ay, vaya compren de uno el papel higiénico, vaya compren de uno el pollo, vaya compren de uno los jabones, porque es que están súper baratos. No se puede perder usted esa oportunidad. Vaya que eso está muy bien. Y con todo el que nos encontramos, vengo de uno y si usted viera el montón de cositas que me compré. Vaya usted. Asimismo, es ese boleto que tenemos delante de la presencia de Dios. Con todo el que nos encontremos, vea, tengo un boleto de entrada libre a la presencia de Dios. Usted no lo quisiera compartir conmigo. Venga que para usted también hay. Venga que lo podemos tener juntos. ¿Y por qué hacer todo esto? Versículo 25 dice, ahí en la parte B. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué debemos de estar instando y casi obligando a todo el mundo para que entre con nosotros en la presencia de Dios? Porque es que el día está cerca. Y ustedes me dirán, no, Sabelia, pero es que desde hace 2024 años que no, que ya se acerca, y desde que los discípulos predicaban por allá en Hechos, no, que el día ya se acerca, y eso hace como más de 2000 años, y no ha pasado nada. Pues créame que si hace 2000 años el día estaba cerca, 2000 años después está más cerca. Ahora sí que está más cerquita. Y pueden pasar otros 2000 años, pero son 2000 menos que ya llevan. O sea que el día está más cerca. Y por eso es que es importante que estemos instando a tiempo y a destiempo la palabra de Dios. Porque es que cada día vemos que está más cerca. Si los discípulos en aquel tiempo veían el día cerca, imagínense todos los acontecimientos que están pasando ahora. Y dígame si no está más cerca. Solamente mire las señales y dígame si no está más cerca. Pues iglesia, si el mundo va un paso adelante, los hijos de Dios también debiéramos de ir un paso adelante para mantenernos firmes y para estar conquistando a muchas otras personas a que se vengan con nosotros. Si el mundo está teniendo su gente y está haciendo sus cosas, los hijos de Dios debiéramos de ir un paso más adelante, porque es que ya nosotros tenemos un trecho de camino muy abierto. Ya nosotros tenemos la entrada delante de la presencia de Dios abierta, libre, para cuando queramos llegar. Eso está en nuestras manos.
Y yo le quiero invitar en este momento a un minuto de silencio y que usted empiece a pensar verdaderamente en ese momento que usted recibió al Señor Jesús en su corazón y obtuvo ese boleto de entrada libre delante de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces usted ha hecho un buen uso de ese boleto? ¿O simplemente lo tiene ahí de forma imaginaria diciendo que sí, yo soy hijo de Dios? Sí, qué bueno que puedo entrar, que puedo tener la entrada delante de la presencia de Dios. Qué bueno que el velo se rasgó y que nuestro Señor Jesucristo hizo todo ese sacrificio por nosotros. Sí, yo lo creo, yo lo valoro, yo lo he estudiado, yo sé que el Señor hizo cosas grandes, pero yo le quiero preguntar hoy, ¿cuántas veces ha utilizado ese boleto de entrada libre delante de la presencia de Dios y se ha gozado? Y ha podido estar ahí, no sé, minutos, horas. Ahorita la pastora también en su ministración decía, es mejor un minuto en la presencia de Dios que 1000 horas fuera de Él, o que 1000 días fuera de la presencia de Él. ¿Cuántos minutos usted ha aprovechado esa presencia de Dios? Y después de pensar en eso, yo le invito a que escuche esta canción y que usted le pueda decir al Señor con sus propias palabras que Él de verdad sea su Señor y su Salvador. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, papá. Y te quiero rogar que nos ayudes a hacerte fiel y a hacer uso de este boleto que tenemos entrada a tu presencia, Dios. Que podamos reconocer ese sacrificio vivo, que podamos tener esa libertad y aprovecharla para venir a tu presencia, que podamos hacer nuestro examen de conciencia a conciencia y que podamos cumplir con la tarea de hacer que muchos otros se contagien también de obtener ese boleto de entrada libre a tu presencia, Dios, y que cada día podamos ser más y más y más y una grande multitud delante de ti, Señor, para hacerte fiel, Dios. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, hazme otra vez, Señor, y ayúdame a hacerte fiel. Quiero vivir por vos, oh Dios, quiero vivir por vos. Quiero vivir por vos, por siempre, Dios. Y yo sé que hoy acá todos somos antiguos y que hoy acá todos creo que somos bautizados. Pero yo le quiero invitar una vez más a que a conciencia, usted hoy haga su examen de conciencia y pueda venir a decirle al Señor, papá, yo hoy te quiero recibir nuevamente en mi corazón. Hoy te quiero recibir como mi Señor y como mi Salvador. Y te quiero pedir perdón porque
Hace años obtuve este boleto de salvación, este boleto de entrada libre delante de tu presencia, pero quizás no me había concientizado de lo valioso, de lo importante, del valor que tiene, del poder que tiene, esa libertad que nos has dado, Señor. Gracias por ese camino, Jesús, que abriste. Gracias por haberse roto el velo. Gracias porque es tan fácil poder tener de entrada tu presencia, Señor, para nosotros hoy. Nunca el pueblo de Dios ha tenido una entrada tan fácil a la presencia como la tenemos nosotros hoy en día. Pero nunca tampoco la ha desvalorizado tanto como la desvalorizamos nosotros también hoy en día. Y por eso, Señor, este pequeño remanente hoy, queremos decirte, cámbianos, renuévanos y ayúdanos a poderte serte fiel como tú mereces. Porque solamente tú mereces toda la honra, todo el honor, toda la gloria y todo el servicio, Señor. Gracias por lo que haces por cada uno de nosotros. Gracias porque al obtener este boleto, Señor, de entrada libre a tu presencia, somos libres y nuestra vida se convierte en una gran aventura. Gracias porque nos transformas, porque nos renuevas y porque nos llevas de bendición en bendición, de aprendizaje en aprendizaje, Señor, de victoria en victoria. Nos ponemos en tus manos, Dios, y te quiero rogar, Padre Celestial, que nos ayudes cada día a serte fiel y a poder hablar de tu palabra, Señor, para que muchos más se puedan beneficiar de este privilegio de entrar en tu presencia. Toda la honra y toda la gloria sean para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.